Desde un piloto cuyo avión perdió todo control en los años 30 sobre un desierto aparentemente vacío, brújulas que giran sin control cuando se colocan cerca de ciertas rocas y señales de radio que simplemente desaparecen sin explicación, hasta un cohete militar estadounidense que se desvió 400 kilómetros de su trayectoria y cayó exactamente en el centro de esta zona, meteoritos que han impactado el mismo rancho 2 veces en 16 años y reportes de encuentros con seres altos de cabello rubio que aparecen de la nada en el desierto más remoto de México. Una región de 50 kilómetros en el desierto de Chihuahua, en el norte de México, ha sido comparada con el Triángulo de las Bermudas debido a fenómenos electromagnéticos que la ciencia aún no ha explicado completamente. Un área donde las leyes normales de la física parecen comportarse de manera diferente. Un lugar que el gobierno mexicano consideró lo suficientemente importante como para construir una estación de investigación permanente. 3 de cada 4 científicos que han estudiado la región admiten que hay anomalías genuinas que no coinciden con patrones electromagnéticos normales. Durante más de 90 años, la zona del silencio ha permanecido como uno de los lugares más extraños de México, donde lo documentado y lo inexplicable se encuentran. Lo que están a punto de escuchar es el análisis de evidencia real sobre un lugar donde las comunicaciones por radio fallan sistemáticamente, donde los meteoritos caen con frecuencia anormal y donde los visitantes reportan experiencias que desafían explicaciones convencionales. Esto es lo que sabemos sobre la zona del silencio. El desierto de Chihuahua se extiende por más de 450,000 kilómetros cuadrados a través del norte de México y el suroeste de Estados Unidos. Es el desierto más grande de Norteamérica, caracterizado por terreno árido, temperaturas extremas y vastas extensiones de tierra prácticamente deshabitada. Dentro de este desierto, en la confluencia de los estados mexicanos de Durango, Chihuahua y Coahuila, existe una región conocida localmente como el Bolsón de Mapimí. Es un área remota, difícil de acceder, con caminos prácticamente inexistentes y temperaturas que en verano pueden superar los 45 grados centígrados. Y en algún lugar dentro de esta región existe un parche de desierto de aproximadamente 50 kilómetros de diámetro que ha desarrollado una reputación extraordinaria. Se llama la zona del silencio. El nombre proviene del fenómeno reportado más consistentemente. Las señales de radio no funcionan allí. Las comunicaciones inalámbricas fallan. Los dispositivos electrónicos se comportan de manera errática. Y según múltiples testigos a lo largo de décadas, las brújulas giran salvajemente sin razón aparente. La primera vez que este fenómeno fue documentado oficialmente fue en la década de 1930. Francisco Saravia era un piloto mexicano, conocido en su época como uno de los aviadores más talentosos del país. En los años 30, mientras volaba sobre el desierto de Chihuahua en una ruta de navegación estándar, experimentó algo completamente inesperado. Según su reporte, mientras sobrevolaba cierta área del desierto, todos sus instrumentos de vuelo comenzaron a comportarse de manera errática. La brújula giró sin control, su altímetro mostró lecturas inconsistentes, y su radio, que había funcionado perfectamente minutos antes, simplemente dejó de transmitir y recibir señales. Saravia, alarmado pero con suficiente experiencia para mantener la calma, navegó visualmente usando el sol y características del terreno. Logró aterrizar de emergencia sin mayores problemas. Cuando reportó el incidente, fue inicialmente descartado como una falla mecánica. Los instrumentos fueron inspeccionados. No se encontró ningún defecto. El radio funcionaba perfectamente en tierra. Saravia insistió, no fue una falla mecánica. Su reporte fue archivado y mayormente olvidado, pero no sería el último incidente de este tipo. En 1964, un ingeniero llamado Harry de la Peña estaba trabajando para Pemex, la compañía petrolera estatal mexicana, realizando una expedición de exploración geológica en el área de Mapimí. De la Peña y su equipo llevaban radios de comunicación estándar. Durante su exploración, al adentrarse en cierta región del desierto, todos los radios dejaron de funcionar simultáneamente. No solo dejaron de recibir señales, dejaron de transmitir. Era como si hubieran entrado en una burbuja de silencio electromagnético. Al retroceder unos kilómetros, las radios volvieron a funcionar normalmente. De la Peña, siendo ingeniero, documentó meticulosamente el fenómeno. Marcó las coordenadas. Intentó el experimento varias veces con resultados consistentes. En cierta área, las radios simplemente no funcionaban. Fuera de esa área funcionaban perfectamente. Su reporte fue más detallado que el de Saravia e incluía coordenadas geográficas precisas. Pero nuevamente no generó investigación oficial inmediata. Eso cambiaría drásticamente en 1970.
El 11 de febrero de 1970, un cohete de prueba Athena fue lanzado desde el Green River Launch Complex en Utah, Estados Unidos. Su trayectoria planeada era hacia el White Sands Missile Range, en Nuevo México, una ruta de aproximadamente 700 kilómetros. El cohete Athena llevaba 2 pequeños contenedores de cobalto 57 radiactivo para fines de calibración científica. Poco después del lanzamiento, el cohete perdió el control. Se desvió dramáticamente de su curso y en lugar de caer en Nuevo México, cayó en México. Específicamente cayó en el desierto de Mapimí, pero no cayó en cualquier parte del desierto. Cayó casi exactamente en el centro del área que Saravia y de la Peña habían reportado como problemática. Era una coincidencia estadísticamente improbable. El cohete se había desviado aproximadamente 400 kilómetros de su trayectoria planeada y había caído precisamente en la zona donde los instrumentos electrónicos fallaban. El gobierno de Estados Unidos, preocupado por el cobalto radiactivo, solicitó permiso al gobierno mexicano para enviar un equipo de recuperación. México aprobó. Lo que siguió fue una operación de recuperación masiva. Cientos de toneladas de suelo fueron removidas del sitio de impacto debido a la contaminación radiactiva. Equipos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, junto con personal mexicano, trabajaron durante semanas en condiciones extremadamente difíciles. Y durante esta operación, el equipo de recuperación experimentó exactamente lo que Saravia y de la Peña habían reportado: problemas sistemáticos de comunicación por radio. Los ingenieros militares, con equipos de comunicación de grado militar, no podían mantener señales de radio consistentes en el área. Las transmisiones se cortaban inexplicablemente. Las frecuencias que funcionaban perfectamente a pocos kilómetros de distancia simplemente no funcionaban en la zona del impacto. Esto ya no podía ser descartado como anécdota. Era un fenómeno documentado por personal militar de 2 países. Cuando la operación de limpieza terminó, los rumores comenzaron a circular localmente. Los trabajadores mexicanos contratados para asistir en la operación, conocidos como soneros, comenzaron a hablar de cosas extrañas que habían visto. Luces inexplicables en el cielo nocturno, plantas con mutaciones inusuales, animales que se comportaban de manera extraña. Y así nació la leyenda moderna de la zona del silencio. Después del incidente del cohete en 1970, el interés científico en el área aumentó significativamente. En 1978, el gobierno mexicano estableció oficialmente la Reserva de la Biosfera de Mapimí, un área protegida de aproximadamente 342,000 hectáreas. Dentro de esta reserva construyeron un centro de investigación. La razón oficial era estudiar la biodiversidad única del desierto de Chihuahua. Y eso es parcialmente cierto. La región tiene especies de plantas y animales que no se encuentran en ningún otro lugar. Pero muchos investigadores creen que el centro también fue establecido para estudiar las anomalías electromagnéticas reportadas. Los científicos que han trabajado en la estación de investigación han documentado varios fenómenos genuinamente inusuales. Primero, la región tiene concentraciones excepcionalmente altas de magnetita y uranio. Estos minerales pueden, en teoría, afectar campos electromagnéticos locales, pero las concentraciones necesarias para causar la magnitud de interferencia reportada serían extremadamente altas. Segundo, el área es un punto caliente para impactos de meteoritos. Esto está documentado de manera verificable. En 1938, un meteorito cayó en un rancho cerca de la zona del silencio. En 1954, otro meteorito cayó en el mismo rancho. La probabilidad estadística de que 2 meteoritos caigan en el mismo rancho en un periodo de 16 años es astronómicamente baja. En 1969, otro meteorito masivo cayó en el área del Valle de Allende, muy cerca de la zona del silencio. Este meteorito en particular fue significativo. Era un condrito carbonáceo, uno de los tipos de meteoritos más antiguos y raros, conteniendo material del sistema solar temprano. ¿Por qué esta área específica parece atraer meteoritos con frecuencia tan inusual? Algunos científicos han propuesto que podría haber una anomalía gravitacional o magnética que literalmente atrae objetos metálicos del espacio. Otros argumentan que es solo coincidencia estadística y sesgo de confirmación. Estamos prestando más atención a los meteoritos en esta área porque esperamos que caigan allí. Tercero, hay reportes consistentes de vida silvestre inusual. La zona del silencio alberga 31 especies de plantas que son endémicas, es decir, no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. También es hogar de la tortuga del desierto de Bolsón, una especie en peligro de extinción. Pero más allá de la biodiversidad documentada, hay reportes de animales con apariencia mutada, serpientes con 2 cabezas, lagartijas con coloraciones inusuales,
plantas de tamaño anormalmente grande. ¿Son estas mutaciones reales? ¿Podrían estar relacionadas con la contaminación radiactiva del cohete de 1970 o con alguna otra fuente de radiación en el área? No hay estudios científicos peer-reviewed que confirmen estas mutaciones, pero los reportes locales son consistentes. Y luego están los encuentros con seres extraños. Este es el aspecto más controvertido y menos verificable de la zona del silencio, pero los reportes son lo suficientemente consistentes como para merecer mención. Múltiples visitantes del área, a lo largo de décadas, han reportado encuentros con 3 individuos específicos: 2 hombres altos de cabello rubio y una mujer, también rubia, todos vestidos con ropa que parece fuera de lugar en el desierto. Estos individuos supuestamente aparecen cuando los visitantes tienen problemas mecánicos o se pierden. Ofrecen asistencia, a menudo pidiendo agua. Hablan español perfecto y luego desaparecen sin dejar rastro. Las descripciones son notablemente consistentes. Todos describen a las mismas 3 personas con las mismas características físicas, comportándose de la misma manera. Una teoría escéptica es que son simplemente investigadores o guardaparques del Centro de Investigación de Mapimí, pero el personal de la estación niega que alguien de su equipo encaje con esas descripciones. Otra teoría es que son habitantes locales tarahumara o rarámuri, que viven en áreas remotas, pero las descripciones físicas no coinciden con las características étnicas de los pueblos indígenas de la región. Y luego está la teoría más especulativa, que son seres no humanos, posiblemente extraterrestres, monitoreando el área. No hay evidencia fotográfica de estos encuentros. No hay rastros físicos, solo testimonios consistentes de múltiples testigos que no se conocen entre sí. La pregunta central es: ¿qué causa los fenómenos electromagnéticos en la zona del silencio? La explicación científica más aceptada apunta a una combinación de factores naturales, depósitos minerales. La región tiene concentraciones altas de magnetita y otros minerales magnéticos. Estos pueden crear anomalías magnéticas locales que afectan brújulas, pero la interferencia con radios requiere algo más que solo magnetita. Topografía. El área está rodeada por formaciones montañosas que podrían crear patrones de interferencia de radio. Las ondas de radio pueden ser bloqueadas o distorsionadas por montañas, especialmente en ciertas frecuencias. Actividad atmosférica. La región experimenta condiciones atmosféricas únicas. Fluctuaciones en la ionosfera podrían afectar la propagación de ondas de radio. La actividad solar también podría ser un factor. Meteoritos. Los impactos de meteoritos pueden dejar depósitos de hierro y níquel en el suelo. Si hay una concentración inusualmente alta de material meteórico en el área, podría contribuir a anomalías magnéticas. Pero ninguna de estas explicaciones, por sí sola, explica completamente la magnitud y consistencia de los reportes. Un estudio realizado por investigadores mexicanos en 2015 intentó medir las supuestas anomalías magnéticas con equipos modernos. Encontraron variaciones en el campo magnético local, pero no significativamente diferentes de otras áreas del desierto de Chihuahua con composiciones minerales similares. Sin embargo, este estudio fue limitado en alcance y no pudo replicar todas las condiciones reportadas en los incidentes históricos. Lo que es innegable es que algo en esta área específica ha causado problemas de comunicación documentados durante casi un siglo, ya sea una combinación única de factores naturales o algo que aún no comprendemos completamente. La zona del silencio tiene propiedades genuinamente inusuales. El gobierno mexicano ha sido notablemente discreto sobre los hallazgos del Centro de Investigación de Mapimí. Los reportes oficiales se centran en biodiversidad y conservación ecológica. Rara vez mencionan las anomalías electromagnéticas. Esto ha alimentado teorías de conspiración. ¿Está el gobierno ocultando algo? ¿Hay experimentos militares secretos en el área? Bases subterráneas. La zona del silencio se encuentra en el mismo paralelo que el Triángulo de las Bermudas y las pirámides de Egipto, aproximadamente 27 grados norte. Algunos teóricos han sugerido que hay una red global de puntos de energía en este paralelo. No hay evidencia científica que respalde esto, pero la coincidencia geográfica es interesante. Otra teoría sugiere que el área fue, hace millones de años, parte del lecho marino del antiguo océano Tetis. Los depósitos sedimentarios dejados por este océano antiguo contienen altas concentraciones de minerales, incluyendo sal y magnetita. Esta es una explicación más plausible para algunas de las anomalías geológicas del área. Hoy en día, la zona del silencio es un destino turístico moderado. Empresas locales ofrecen tours guiados. Hay un pequeño museo temático sobre ovnis cerca de la zona. Los visitantes pueden acampar en áreas designadas.
Benjamin Palacios, un residente local de 61 años que creció en el pueblo de Escalón, Chihuahua, en el borde de la zona, ahora opera un rancho temático de ovnis en la periferia del área. La zona es mi pasión, dice Palacios. Durante décadas ha guiado a visitantes, mostrándoles los sitios donde los eventos extraños supuestamente ocurrieron. Palacios y otros guías locales cuentan historias de luces inexplicables, encuentros extraños y fenómenos que presenciaron personalmente. ¿Son estas historias ciertas o son exageradas para atraer turismo? Probablemente una combinación de ambas. Lo que es cierto es que el turismo generado por la leyenda de la zona del silencio ha traído ingresos a comunidades locales que de otro modo tendrían pocas oportunidades económicas en un desierto tan remoto. Científicamente, la zona del silencio presenta un caso de estudio interesante sobre cómo las leyendas urbanas se desarrollan alrededor de fenómenos naturales reales. Hay elementos genuinamente inusuales en el área: las anomalías magnéticas, la frecuencia de meteoritos, la biodiversidad única. Estos son hechos verificables. Pero alrededor de estos hechos se han construido capas de mito, exageración y especulación. Separar lo real de lo imaginario se ha vuelto casi imposible. Los escépticos argumentan que la zona del silencio es en gran medida una invención post-1970, creada por pobladores locales que vieron una oportunidad de turismo después del incidente del cohete. Hoy en día informan que las señales de radio funcionan perfectamente en el área hoy en día. Las brújulas no giran sin control. Los equipos electrónicos funcionan normalmente. Pero los defensores del misterio argumentan que las anomalías son intermitentes, no constantes. Dependen de condiciones atmosféricas, actividad solar y otros factores variables. También señalan que los incidentes de Sarabia, 1930, de La Peña, 1964 y el cohete 1970 ocurrieron antes de que hubiera incentivos turísticos para exagerar fenómenos. Lo que hace que la zona del silencio sea fascinante no es necesariamente que sea el lugar más extraño del mundo, es que combina elementos verificables de rareza científica con suficiente misterio como para mantener viva la imaginación. Es un lugar real, con propiedades documentadas inusuales, que ha desarrollado una mitología propia. ¿Hay algo genuinamente paranormal o extraterrestre en la zona del silencio? Probablemente hay fenómenos naturales inusuales que la ciencia aún no ha explicado completamente. Muy seguramente sí. ¿Que la ciencia aún no ha explicado completamente? Probablemente sí. El desierto es vasto, remoto, en gran parte inexplorado. Es fácil imaginar que en sus profundidades, lejos de carreteras y ciudades, existen lugares donde las reglas normales no se aplican del todo. Lugares donde los meteoritos caen con frecuencia anormal, donde los campos magnéticos se comportan de manera extraña, donde la soledad y el calor extremo pueden hacer que incluso los viajeros más racionales vean cosas que no pueden explicar. La zona del silencio es uno de esos lugares. Un parche de desierto donde lo documentado y lo inexplicable se entrelazan, donde la ciencia y el mito coexisten, y quizás en el fondo eso es lo que hace que lugares como este sean importantes. No porque contengan verdades cósmicas o secretos extraterrestres, sino porque nos recuerdan que todavía hay lugares en este mundo que no entendemos completamente. Lugares que resisten explicaciones simples, lugares que nos obligan a cuestionar nuestras suposiciones sobre cómo funciona el mundo. El desierto guarda sus secretos bien, y la zona del silencio, ya sea por diseño natural o por casualidad geológica, es uno de los secretos mejor guardados de México. 90 años después del primer reporte de Francisco Sarabia, todavía no sabemos con certeza qué causa los fenómenos reportados allí. Y quizás nunca lo sabremos. Pero mientras el desierto permanezca vasto y remoto, mientras los meteoritos sigan cayendo y las brújulas ocasionalmente giren sin explicación, la zona del silencio seguirá siendo un lugar donde lo extraño y lo científico se encuentran. Un lugar donde, si escuchas con atención en la quietud absoluta del desierto, puedes escuchar el silencio mismo. Y preguntarte, ¿qué más está ahí afuera esperando ser descubierto?